Una vida ligada a la política, una vida marcada por la tragedia, pero también una vida llena de satisfacciones como la que tuvo de ser presidente de la República de los Bolivianos. Es Jaime Paz Zamora. Como todo hijo militar, su niñez la pasó recorriendo todo el país, siendo estos los primeros recuerdos que tiene de las diferentes regiones de Bolivia. Entonces, de niño, estuve en todas partes, prácticamente. Yo recuerdo, por ejemplo, que una vez de un avioncito de esos que tenían las Fuerzas Armadas, aterrizamos en un lugar que se llamaba Santa Cruz. Y bueno, y así te puedo decir del altiplano, donde también de niño estuvimos ahí a orillas del lago Titicaca, fueron mis experiencias en el Chaco. Yo la primera vez que tenía que haber muerto era de insolación en un camión entre Villamontes y Acuiba. Pocos conocen que este boliviano casi fue sacerdote, pero después optó por las ciencias sociales y políticas y se graduó de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Mi itinerario hacia la política pasa por mi itinerario hacia la fe. A mí me faltaron unos meses para ser curita, pero bueno, di marcha atrás y creo que lo hice bien, porque en realidad lo que creíamos con mi hermano que era nuestra vocación en la vida religiosa, sacerdotal, de servicio público, resulta que a veces es una vocación política en definitiva. Le tocó iniciarse en una etapa difícil de Bolivia. Pero cuando llegamos a Bolivia, llegamos a la Bolivia de las dictaduras. Y entonces ahí empezó ya mi historia política con la lucha clandestina frente a la dictadura, de desembocar en una certidumbre. Lo que Bolivia necesita es democracia. No es fácil, ahora parece muy sencillo, pero llegar a esa conclusión, por lo menos cuando yo estaba en la universidad, era más fácil decir, no, lo que Bolivia necesita es la lucha armada. Que si algo le debemos a la generación de Jaime Paz, que es mi generación, es lo que llamamos la generación de la democracia, porque se recuperó la democracia de las dictaduras militares. Y vivir algunas experiencias que marcaron su vida para siempre. Fue muy duro, tuvimos que pasar lo que tuvimos que pasar. Nuestros compañeros de la calle Harrington, que era la dirección clandestina del MIR, asesinados en una tarde. Yo mismo víctima de un atentado de aviación, que en realidad más que para mí era para el doctor Siles Suazo, pero que el doctor Siles Suazo, por estas cosas del destino, no subió al avión, porque probablemente habría muerto. Yo salí porque físicamente no me desmayé, porque si me desmayaba igual el fuego me consumía. Que hasta sufrió un accidente en el que podría haber muerto, pero le quedan en el rostro y en la cara las secuelas de esa fidelidad a los derechos humanos, al respeto de los hombres y las mujeres. Vivió varias épocas en el exilio y en 1971 fundó el movimiento de izquierda revolucionaria MIR, partido con el que llegó a la presidencia en 1987. El gobierno de Jaime Paz Zamora corresponde a este ciclo que se denomina de la democracia pactada. Creo que Jaime Paz Zamora respeta todas aquellas reformas de corte liberal iniciadas en el gobierno de Paz Estenssoro y de alguna manera, es decir, respeta y crea nueva institucionalidad. Tal vez estos son los aspectos más destacables de no haber violentado aquellas reformas y más bien de alguna manera, en algunos casos, haberlas profundizado. ¿Y qué es lo que más recuerda de su época como gobernante? El cariño de la gente. Es lo que más guardo del recuerdo, que al final es la mayor recompensa, pero me siento compensado sobreabundantemente. Y gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Te imaginas vivir tranquilo aquí sabiendo que en mi gobierno no ha habido un solo muerto? Por Dios. Que nadie llora a causa mía. Qué cosa maravillosa. Pero, ¿cómo recuerda la población a Jaime Paz Zamora? Que era un muy buen presidente. Era decir, la mejor época que hemos vivido. Jaime Paz ha sido el menos peor de todos los gobiernos que sucedieron a la UDP. Poco regular, no muy malo ni muy bueno. Por lo menos es demócrata, ¿no? Mire, Paz Zamora ha sido un presidente muy carismático. Pero ahora él debe estar en Tarija, pero me gustaría que vuelva a la política. Tal vez lo haría mejor que ahora. Su apodo, El Gallo, se hizo conocido, pero ¿sabe usted a qué se debe?
Caímos sobre el gallo porque esto salió para la elección del 85, en la cual teníamos que enfrentar a Víctor Páez Tensoro. Y tomó la paloma de Picasso. ¿Y quién se la puede comer a la paloma? Difícil, ¿no? El gallo. Y resulta que, qué gran decisión, porque el gallo le dice lo mismo a cualquier boliviano, se encuentre donde se encuentre. Fue una imagen tan bien recibida, etcétera, que entonces la gente, digo, que se complicó desde el punto de vista personal, porque yo, que nunca había tenido apodos, me cayó como apodo el gallo. Entonces resulta que no solamente era el símbolo de mi partido, sino que era mi apodo. Alejado de la vida pública, Pazamora abrió las puertas de su casa al equipo de Alerta, enseñando a todo Bolivia el Picacho. Yo tengo la bendición de Dios de haber de poder vivir aquí a orilla del río, que el río casi es parte de mi jardín. Pero este es el Picacho, esta roca en medio del río. En el Picacho lo que hemos hecho es una restauración arquitectónica, por una parte, porque esto se caía, y de 1834, la casa. Pero también hicimos una restauración medioambiental. Entonces ahora se ha convertido esto en no solamente con plantas del lugar, nacidas aquí, sino hay un cierto acriollamiento botánico, digamos, hay plantas de otros lugares, o sea, un cierto mestizaje. En el Picacho todo tiene simbolismo, desde los grabados hasta la naturaleza. Es una casa de campo que transmite tranquilidad, un elemento determinante para lo que actualmente se dedica. Me gusta la reflexión, la contemplación. Si algo yo disfruto aquí es contemplando la naturaleza, en silencio, ¿verdad? Entonces, cuando me dice a qué te dedicas, a contemplar, por ejemplo. Pero también me dedico a mantener todo esto y sí, también a seguir con mi vocación política de estar permanentemente enterado de lo que pasa en el país, a veces escribiendo algo. Por el momento no estoy en una vida política activa de lo que se entiende por lo que un político hace, pero de ninguna manera estoy retirado de la política. Entonces no, yo estoy atento, creo que puedo dar a este país muchas cosas, ¿por qué no? Y por ahora estoy atento, estoy trabajando, por ejemplo, una nueva propuesta sobre el tema de Bolivia sobre el Océano Pacífico, que no tiene nada que ver con lo que se hizo hasta ahora. Como exmandatario, es un observador de la realidad boliviana y cree que es necesario dar un mensaje de unidad a los bolivianos. No podemos decir que somos todos iguales, somos diferentes, ¿cómo no ves? Somos diferentes, pero tenemos una opción. O hacemos de la diferencia una división y un conflicto, o hacemos de la diferencia una complementación. Los diferentes, si se complementan, son superiores. Y yo concibo una Bolivia que debe hacer de la diversidad su complementación.